que tengan más oportunidad de participar. La trivia es muy sencilla y ya en otras ocasiones hemos platicado acerca de esta palabra. Va a aparecer allí en la pantalla para que elijan el inciso A o el B, pero más o menos les adelanto un poquito. Y tiene que ver nuestra trivia de hoy con el asunto de los fríos. Está haciendo frío, la temperatura está muy baja, hay que cuidarse, y precisamente por eso la Secretaría de Gobernación ha promovido, está anunciando a través de mensajes que utilicen en su casa, que cuando utilicen en su casa algún tipo de fuego, pues lo utilicen bien, tengan mucho cuidado. Pero utiliza una de esas dos palabras que están en su pantalla, que son el inciso A, anafre, y la otra que es anafe. La Secretaría de Gobernación dice anafre. Lo que yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Estará acaso mal la Secretaría de Gobernación? La respuesta se la voy a dar al final del programa y como siempre será un placer que acierten y ustedes deberán de sentirse orgullosos sin consultar un diccionario preferentemente, aunque pueden hacerlo. Y desde luego sin recurrir a las redes sociales, ahí al famoso Google que todo mundo busca para encontrar respuestas. No se fíen mucho, a veces también se equivocan quienes suben información a este servidor, de manera que a lo mejor ahí hay un error y no les dicen cuál es la respuesta correcta. Piénsenlo un poquito, yo les explicaré al final del programa cuál es la palabra verdadera, correcta en términos académicos. Bueno, después de esto quiero entrar a un tema que también aquí hemos tocado y que es el tema de las palabras. Todas las palabras, amigos, amigas, tienen un origen. Y es interesantísimo, les he contado de una rama de la lingüística que se llama filología. La filología estudia la historia, estudia la cultura de los pueblos, las tradiciones, la manera de comportarse, la evolución de un pueblo a través de las palabras. Las palabras por sí mismas hablan, de suyo son habladas, así nace el idioma, así son las palabras, se hablan. Pero cada palabra tiene un origen y entonces nos alumbra, nos da luces sobre la temporalidad en que fueron empleadas estas palabras. Les tengo hoy dos interesantes, una de carácter literario y otra de carácter anatómico. ¿Ustedes saben por qué se le llama músculo a alguna parte de nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo, recuerden, está constituido por más de 500 músculos. ¿Y por qué se les llama músculos? La respuesta es curiosa. En latín, ratón, ratoncito, preferentemente, se dice mus, muris, ratoncito, mus. De manera que los primeros anatomistas, tratando de ponerles nombres a las partes de nuestro organismo, vieron que ciertas zonas de los órganos, de los brazos, de las piernas, del tórax, de pronto en alguna contracción, es decir, al mover el brazo o la pierna, al tomar algo, asirlo fuertemente, de pronto alguna parte del brazo se contraía. En este caso, si ustedes presionan con el puño algo, por ejemplo una botella de refresco, no de licor, en el brazo, este es el antebrazo, este es el brazo, se contrae y algo brota y brota, y a los anatomistas les parecía que aquello era como un ratoncito, así que asomaba, ¿no? Ustedes han visto los ratones cómo son, cómo se comportan, que de pronto aparecen ahí de su agujero. Y ese movimiento les hizo suponer que parecía un ratón. Entonces, a partir de la raíz mus, ratón, o muris, ratoncito, les dejaron a esas partes del cuerpo que de pronto se movían, se contraían, les pusieron músculos. ¿Qué les parece? Es curioso. Por cierto, aquí en México, no sé si en otros países, pero aquí en México, a un músculo en especial, el bíceps que tenemos en el brazo, le dicen conejo. Y es un poquito por la misma circunstancia relacionada con animales. Así que ahí hay una palabra que explica cómo surgen los nombres de las partes del cuerpo a través de la anatomía, de los albores de la anatomía. La otra palabra, que también siempre me ha gustado mucho, porque tiene que ver mucho con quienes nos dedicamos en buena medida a hablar por los medios de comunicación, locutores, conductores. Hay quienes tienen unas voces espectaculares, muy potentes, hay quienes no mucho, pero a esas voces potentes
sobre todo en el canto, en la ópera, de pronto le dicen que tiene la voz estentórea, o quien lanza un grito enorme que se oye muy lejos, dicen, lanzó un grito estentorio. Sí lo han escuchado. ¿Por qué se dice estentorio? Bueno, si ustedes alguna vez leyeran la Ilíada de Homero, se encontrarían con que uno de los personajes notabilísimos de la Ilíada se llama Stentor, un griego que cuando iban en la nave para transmitir órdenes, alguna orden de quien los capitaneaba, simplemente gritaba, lo decía muy fuerte, y según Homero su voz se oía como 100 bronces, algo así como 100 campanas, de estruendosa. Ese se llamaba Stentor. Y a partir de Stentor se formó la palabra estentorio, esto es parecido a estentora, como tiene la voz Stentor. Entonces, cada vez que usted profiera un grito así muy potente, es un grito estentorio, y lo está remitiendo este grito, este nombre, directamente a la gran obra, la Ilíada, que por supuesto les recomiendo. Bueno, por ahora esas dos palabras, y hablando de libros como la Ilíada, pues pasemos al segmento de libros. Les quiero presumir, bueno, primero decirles que como yo, ustedes deberían también de hacerse un propósito de metas en cuanto a lectura. La UNESCO, este organismo que depende de la Organización de las Naciones Unidas y cuyos directivos al parecer no tienen otra cosa más que estar diseñando estrategias de carácter educativo, cultural, pues han tenido a bien hacernos creer o suponer que toda persona que lee 25 libros al año, o todo país que en promedio lee 25 libros al año, son cultos. Y está bien, la apreciación es muy buena, ¿no? Nada más que a veces no es tan importante leer 25 libros, hay que leerlos bien, ojalá los leyéramos, leerlos bien, aprovecharlos, disfrutarlos. Si leyéramos 10 o 12, pero bien leídos, quizás hasta con una relectura, tal vez los aprovecharíamos mejor. No obstante, la sugerencia de la UNESCO no es mala, porque en términos cuantitativos, si uno se pone a leer, digamos, todos los días 20 minutos, 40 minutos o hasta una hora que le dedicáramos a la lectura, créanme, amigos, amigas, que sí podríamos leer sin mayor problema 2 libros al mes. Bueno, en el caso de un servidor, en efecto me propuse este año llevar el recuento preciso de los libros que pretendo leer. Quiero leer 25 libros. Ya estoy con los 2 primeros. 1, la gran novela, la más famosa novela inglesa del romanticismo, de este periodo romántico, que se llama Cumbres Borrascosas y que escribió Emily Bronte, una gran mujer. A los 33 años escribió este libro maravilloso. Trata de los amores más tormentosos que se pueden ustedes imaginar entre 2 seres humanos. Amores tórridos, amores trágicos. Bueno, creo que Romeo y Julieta se quedan cortos, porque Romeo y Julieta eran apenas unos adolescentes, no, estos eran unos hombres, unos jóvenes ya hechos y derechos, y con unas pasiones tremendas, de verdad terribles, con ese concepto del romanticismo en donde al parecer todo lo relacionaban con sufrir y con la muerte y con las pasiones. Es una novela apasionante. Estoy ya a la mitad y de verdad viene lo más interesante, supongo, espero, porque he visto muchas versiones cinematográficas, pero hay que leer la novela y es lo que estoy haciendo. Los invito a que la lean también, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Y el otro libro que también estoy leyendo y que les recomiendo mucho es un libro de un escritor español, Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio escribió un libro que se llamó, o se llama, por supuesto, Cuentos del General. Es una colección de cuentos que rayan entre el costumbrismo, las leyendas, las consejas populares, pero es un libro divertidísimo. Ya llevo leídos varios libros también, me faltan 2/3 partes del libro, pero hay un cuento en especial, un cuento que ayer precisamente le tocó que lo leyera yo. El cuento se llama Un buen ejemplo, y nada más para que vean la calidad del libro, para que los anime a buscarlo y leerlo. Este cuento, Un buen ejemplo, trata de un maestro del siglo XIX, porque no había maestros propiamente como ahora. Era un hombre que tenía una escuelita, don Lucas, y tenía obviamente niños a los cuales enseñaba. El autor del cuento dice al inicio del mismo: esta es una historia que alguien me platicó
y que dice que a su vez se la platicó a otra persona, que dice que oyó la historia de otra persona, la cual la escuché de una persona que jura y perjura que vio aquello, que lo vivió realmente, de donde deduzco, dice don Vicente Riva Palacio, que la historia es verídica y por eso la cuenta de esa manera. Desde ahí empieza a ser interesante y hasta divertida. Pues don Lucas tenía a sus pequeños pupilos, a los cuales les enseñaba aritmética, números y una serie de temas, como se acostumbra en las escuelas primarias, pero dice el narrador que se acostumbraba en esa época a enseñar los números como si fueran letanías, como coros, y se oía a los niños allí en los salones de clases. Creo que todavía ahora se acostumbra un poquito en algunas poblaciones, y decían, por ejemplo, 2 por 1, 1, 2 por 2, 2, así se la llevaban cantando. Y no era malo el método, porque aparte de la memorización, como que el recordar la tonadita les hacía a los niños de otras épocas recordar los números, las tablas de multiplicar. Ahora ya hasta eso se les olvida, recurren para siempre a las computadoras. Pero bueno, volviendo a don Lucas, tenía un loro que por cierto se llamaba Perico, el loro. Lo tenía colgado allí en una jaula afuera del salón de clases, o de lo que parecía un salón de clases, y lo quería mucho, hablaba con él y el loro oía todo y veía a los niños cómo coreaban, cómo hacían la letanía con los números. Y un día, ¿qué creen que pasó? El lorito se fugó, se fue el lorito y definitivamente el pobre maestro se volvió casi loco. El lorito se fugó, por más que lo corretearon todos, pues el lorito volaba y ya no pudieron encontrarlo. Les cuento, después de la pausa, cómo termina el cuento. Una pausa breve y con esto terminamos por hoy la recomendación de libros. Seguimos desde luego con disparates. No le cambien, una breve pausa y regresamos. Un proyecto en el que hemos invertido tanto trabajo y talento en colaboración con el gobierno del Estado. El objetivo del proyecto es aprovechar el afloramiento de agua sulfurosa y una vez potabilizada el agua, incorporarla a la red de distribución de la ciudad. Quieren abrir la llave de su casa y obviamente que haya agua de calidad. En eso estamos trabajando. El agua potabilizada cumplirá con la norma 127, que es apta para consumo humano. La tecnología de tratamiento es ósmosis inversa. Es un proceso físico donde el agua sulfurosa es forzada a pasar a través de una membrana que tiene orificios muy pequeños, donde se eliminan las impurezas, virus, bacterias y moléculas. Para la Comisión Nacional del Agua, el que los servicios se presten de manera adecuada también es una prioridad, e inclusive nosotros tenemos ciertos programas que nos ayudan precisamente a poder hacer más eficiente la prestación de los servicios, sobre todo en la parte comercial, precisamente para poder mejorar la calidad del servicio que hay en nuestro país. Emprenderemos el mejoramiento de la imagen urbana de la Avenida Juárez. Agradezco al presidente municipal Luis Bank por su gran disposición a trabajar conjuntamente con la capital. Gracias.
Amigos, estamos de vuelta. Bueno, vamos a empezar con los disparates, desde luego el disparatario que siempre tenemos aquí a la mano con las fichas que tomamos de ahí, pero quiero terminar de platicarles el cuento para motivarlos y que busquen este libro maravilloso de don Vicente Riva Palacio, Cuentos del General. Nos quedamos en que el perico, el loro llamado perico, se fuga y don Lucas y todos los niños lo andan correteando por ahí por el bosque porque la escuela estaba en una zona rural y no lo encuentran al periquito nunca. Pasan las semanas, los meses, don Lucas está medio deshecho al inicio, después ya se acepta con resignación lo que sucedió. Y un día pide permiso para ausentarse de la escuela por asuntos personales. Y ahí va caminando don Lucas por el bosque y de repente, cuando estaba ahí en el bosque, ya muy dentro de él, empieza a escuchar voces, cosas raras. Y él dice que me estaré volviendo loco o aquí hay una escuela en medio del bosque. Y se escuchaba 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, así, a coro como letanía. Y cada vez más fuerte. Entonces él siguió caminando buscando la fuente de aquellas palabras. Y de pronto, ¿a quién creen que ve? Al perico, Perico, al loro, seguido de varias guacamayas y de otros loros. Ahí estaban en los árboles y todos repetían a coro, 2 por 1, 1, 2 por 2, 2. Entonces cuando el perico ve a su amo, lo reconoce, le dice orgullosamente, ya puse mi escuela. Vicente Riva Palacio concluye diciendo en un párrafo que a partir de entonces en el bosque y entre los loros y las guacamayas se acabó la época de oscurantismo e ignorancia. Ahí acaba el cuento. No deja de ser chusco, por supuesto, medio absurdo, ilógico, pero pues habría que pensarle, ¿no? ¿Qué tal si algún día los loros ya ven que hablan? Una vez que se les desarrolla el cerebro como el planeta de los simios, pues a lo mejor cambian las cosas. Pero lo que me llama más la atención del cuento es que es ameno, es muy agradable lo que representa y garantiza el hecho de que la lectura no es aburrida. Y 2, el cuento se llama Un buen ejemplo. Eso significa que en el aprendizaje, en la educación, lo que cuenta es el ejemplo, más que los dichos y más que tantas palabras que se transmiten a los alumnos. Un buen ejemplo, un buen maestro con buenos modales, un buen maestro que lee, un buen maestro de cualquier área que sea, que realmente los alumnos lo vean que está dedicado a ello, va a servir de modelo y seguramente acabarán imitándolo como Perico, el loro de don Lucas. Pues son los 2 libros, amigos, que de verdad valen la pena. Ahí la llevo, 2 en enero, espero en febrero platicarles de otros. Cuando terminen los 2 les platico que ya llegué a la conclusión. Vamos ahora a nuestro siguiente segmento, que son los disparates, el disparatario. Las fichas que tenemos allí en la pantalla las tomamos de nuestro libro, que ya les he dicho, y les recomiendo mucho Disparatario 1, que me publicó la editorial Trillas. Una palabra en la cual de verdad a veces dudamos en cuanto a su manejo. ¿Cómo se dice desavenencia o desaveniencia? Bueno, de entrada recuerden que esta palabra significa desacuerdo. Cuando uno tiene un problema con alguien, no nos ponemos de acuerdo, nos llevábamos bien y de pronto rompemos la relación. La ficha dice, aunque se deriva del verbo venir y más específicamente del compuesto avenir, que significa acordar, acceder mutuamente, todo eso significa avenir. Lo correcto es desavenencia, es decir, sin la i. Es como advertencia, para que lo recuerden más o menos, que viene de advertir, pues nadie dice advertiencia. Creo que esa es una buena analogía. Si no decimos advertiencia, porque el verbo es advertir, no hay que decir aveniencia, porque el verbo es avenir. La forma correcta es avenencia. Desavenencia es lo opuesto de avenencia, que significa, y como lo dije al inicio, no llegar a un acuerdo, por tanto equivale a discordia, desacuerdo, oposición, etcétera. Y vean la viñeta que tenemos ahí. Están peleando. Lalita, que es la peleonera del grupo, amigos de Babalito, tú no sabes nada, y le dice Fallín, claro que sí sé, y Babalito dice, se me hace que esto termine en desavenencia. Ahí está el ejemplo. Ahora sí que el ejemplo, como les dije, que el ejemplo es lo que ayuda a entender mejor el aprendizaje. Vamos a ver la siguiente ficha, que también es otra palabra
que da muchos problemas. Y lo hemos escuchado, bueno, en lo personal lo he escuchado en voz de muchos locutores, sobre todo en la época de granizadas, de tormentas, de lluvias, cuando los campos tienen problemas y de pronto utilizan mal esta palabra. ¿A qué palabra me refiero? A la palabra devastar. Devastar. Devastar no hay que confundirla con desbastar. Una es con V, devastar, y la otra es desbastar con B, simplemente B. Ya no hay eso de que B grande, B chica, B larga, B corta, es simplemente B y la otra es V. Antes le decían B de burro y B de vaca, no, B y V. Bueno, dice la ficha, palabras parónimas, es decir, parecidas fonética y gráficamente, desbastar y devastar no deben confundirse ni emplearse indistintamente, es decir, una por otra. Desbastar es quitar lo vasto, lo tosco, lo inculto. Se deriva de des, que quiere decir quitar, y vasto, que significa tosco, bruto, sin pulir. Devastar, por su parte, significa destruir, por su origen latino, devastare, que viene de des, también quiere decir quitar, y vasto, grande, es decir, quitar lo grande. Ejemplos correctos. La madera se desbasta para hacer muebles finos, es decir, se pule. Y con devastar, el huracán devastó la playa, es decir, le quitó lo grande, la hizo más pequeña porque la destruyó. Y dice allí la viñeta de Babalito, están por televisión él y su papá mirando, y dice el personaje, el conductor de noticias, dice, el aguacero devastó los cultivos. Y obviamente el papá dice con lógica, te hubiera devastado a ti, es decir, quitado lo bruto, ¿no? En cuanto al idioma, nada más. Bueno, ahí tienen, estimados amigos, las dos fichas de este libro, que les sigo recomendando mucho. Es un libro muy de escuela para los maestros, de verdad, les podría ser muy útil para llevarlo como guía diaria con sus alumnos. Bueno, ya que estamos en el terreno de los disparates, ¿qué les parece si vamos cerrando el programa con una serie de disparates que preparé y que por allí escuchamos son muy de actualidad? Uno de ellos alusivo a un problema que hubo en una dependencia pública federal, donde se presentaron problemas porque en esa dependencia, al parecer, no hay o no había en ese momento un área jurídica. Entonces, por eso se generaron problemas. Pero un periodista dijo, lo que sucede es que esa dependencia adolece de área jurídica. Lo que este periodista quiso decir fue, lo que sucede es que carece de área jurídica esa dependencia. Al decir adolecer, está diciendo un disparate mayúsculo que confunde mucho. Hay muchas personas que ya lo toman como equivalente de carecer, obviamente porque no tienen la información correcta, pero la mayoría, quiero pensar que la mayoría que son cultos, que han leído, pues de pronto se confunden porque no saben bien a bien qué quiere decir alguien cuando dice eso de adolecer de área jurídica. ¿Saben qué quiere decir adolecer? Viene de dolencia, de dolerse. Si yo adolezco de algo, es porque tengo ese algo, nada más que ese algo es algo doloroso, algo, en sentido figurado, es algo que me daña, ¿sí? Uno tiene algo que nos daña, es decir, adolecemos de eso. Por ejemplo, se puede decir, adolezco de ignorancia, es decir, la tengo la ignorancia, no quiere decir que carezco de ella. Decían por allí que México adolece de científicos, no, carece de científicos. Se duele, ¿de qué se duele México? A lo mejor decir México adolece de inseguridad. Eso sí, se duele de inseguridad nuestro país. Ojo con ello, quienes también se dedican a la comunicación, hay que diferenciar bien adolecer de carecer. La otra palabra, por favor, esta es de sentido común. En alguna ocasión, en un programa de televisión en el cual participaba, me burlé un poco de un diputado, porque solía usar mucho esta palabra en el Congreso cuando participaba. Terminaba su discurso o decía alguna relación de conceptos y decía, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le expliqué alguna vez que no era necesario repetir tantas veces etcétera, porque la palabra etcétera viene del latín et ceterum, que significa y otros, u otras, ¿no? Es lo mismo, y otros u otras. Masculino o femenino.
De manera que cuando uno dice, estaban los gallos, las gallinas, los pavos reales, etcétera, quiere decir que había otros animales, no es necesario decir etcétera, etcétera, etcétera. Es muy molesto. Y entonces recuerdo mucho que tomamos un fragmento de ese discurso y lo pusimos al aire, dedicado al diputado, de quien después me hice amigo, porque para poner 3 veces lo que decía y decirle, a ver si eso no le molesta, señor diputado. Entonces después me buscó y platicamos y me dijo, no, tiene razón. En efecto, solo digan etcétera una vez. Es una tontería decir etcétera, 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 a menos que lo esté haciendo de manera sarcástica, con ironía, con alguna malicia, burlándose de algo. Pero en un lenguaje correcto, preciso, lógico, basta con un etcétera, porque significa y otros, nada más. Es decir, de todo lo que sigue. El último disparate que les comento para darles la respuesta a la trivia es la palabra evento. Tengan mucho cuidado porque en los gobiernos hay incluso un área, una dirección de eventos especiales. ¿De dónde sacaron esta palabra? Yo digo palabreja porque se calcó del inglés event, evento allá, pero en inglés significa 2 cosas, significa algo que se programa y también significa algo que no se programa, algo que puede suceder de pronto. Una enfermedad es un evento, por eso los médicos, cuando usted va a un médico, dice, este evento respiratorio que tiene, esta cosa inesperada que padece, ese es un evento. Cuando el popo hace erupción es un evento, y no es un evento social de esos que se programan. Esos se llaman actos sociales, se llaman fiestas. Cuando se programa un meeting, ahora que empiezan las precampañas, bueno, simplemente se dice que va a haber un acto político, no un evento, a menos que suceda algo que ni se esperan. Puede ser, ¿no? Pero ojo con eso porque también confunde. Si sucede algo inesperado, entonces se volvió evento. Si no fue un simple acto, y los actos son perfectamente programados. Se tenga mucho cuidado. Y bueno, yo no sé alguna vez que le cambien a esa área dirección de actos o de actividades especiales de los gobiernos, no de eventos especiales, porque es lo que no se espera que sucede y a veces lamentablemente sucede, lo inesperado. Vamos a responder la trivia para nuestros amigos que acertaron. Si acertaron, por supuesto, mi felicitación. La respuesta es ANAFE. ANAFE es la forma correcta de esta palabra, no ANAFRE. Lamentablemente en los spots de la Secretaría de Gobernación Federal dicen ANAFRE, pero es un error. ANAFE es lo correcto porque viene de 2 raíces árabes que son an-afif, an separado de afif. Afif significa hornito y an es un artículo, el hornito. Así que si ustedes se dan cuenta no hay por ningún lado una ere, es afif, no afri o afrif, para que fuera ANAFRE. ¿Quién sabe quién carambas le metió esa R hace un par de décadas, 3 décadas, en estos spots y ya se quedó? Pero ustedes usen correctamente ANAFE. Y quienes nos ven, se acertaron, por supuesto, mi felicitación. Ustedes sí saben. Muchas gracias, amigos, amigas. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Mientras tanto, no olviden, desconfíen de quien no usa bien el idioma.